Desde siempre, la humanidad ha querido comprender y controlar el comportamiento de personas y animales, ya sea para alimentarse, para criar a sus niños o simplemente para relacionarse. Y aunque nunca ha habido un manual definitivo y absoluto para ello, quienes lo logran incidentalmente desarrollan procedimientos y explicaciones para hacerlo. Sin embargo, estas explicaciones no siempre son correctas y siempre son diferentes. Es aquí donde surge la psicología, como una rama del conocimiento que pretende explicar el comportamiento, originalmente el alma. Pero cuando los primeros humanos civilizados observaron su comportamiento y el de otros, no veían ni proyecciones del inconsciente, ni conductas condicionadas, ni procesos cognitivos. Ellos veían actos sociales, como el trabajo, la rivalidad, el amor, el combate, y eso era lo que ellos querían comprender. Las explicaciones más antiguas de estos actos tenían que ver, por ejemplo, con el desequilibrio de fluidos en el cuerpo, luchas internas entre dos fuerzas, rasgos innatos provenientes de una sustancia eterna, pero la confusión entre tantas borrosas, remotas y aparentemente inasequibles causas del comportamiento orilló gradualmente a los pensadores a insertar un término intermediario entre las conductas y sus remotas causas, algo que facilitara su explicación y que fuera susceptible de ser conocido. A este término lo llamaron mente, a veces también alma, o razón, o personalidad, o voluntad. Todas eran caras del mismo dado, causas ficticias del comportamiento, mitos creados para dar sentido a los actos de alguna manera mientras llegaba el método científico. La cosa es que cuando llegó el método científico, aunque la mayoría de entidades míticas desaparecieron y fueron reemplazadas por procesos naturales, el mito de la mente no se fue. La mente y sus derivados permanecieron ahí, quizás porque con ellos era más fácil explicar la increíble complejidad del comportamiento humano. Así que no hay tal cosa como la mente y sus derivados. Lo que sí hay son actos a los que esos conceptos pretenden dar causa, y que sí ocurren en la naturaleza. Fue en este mar de confusión y entropía donde surgió el conductismo, que auspiciado por un fisiólogo y fabricado por un positivista rebelde, permitió que varios genios, tú no, sustentaran sus teorías sobre esta novedosa filosofía de la psicología, científica hasta la raíz y sin las viejas mitologías mentalistas, tomando como único objeto de estudio la conducta observable. Fue entonces que llegaron Hull y Skinner, cuyas aportaciones científicas contribuyeron a lo que este último llamó la teoría de la conducta. Procedimientos como el condicionamiento clásico y el operante se convirtieron en la mejor explicación científicamente válida del comportamiento, y durante años el reflejo condicionado en todas sus formas fue el paradigma central de la teoría de la conducta. Las formulaciones sobre el condicionamiento de Burgos Frederick Skinner ahora parecían dominar a la psicología. Pero adivina qué, en los 50 regresaron los mentalistas y se fueron al olvido décadas de investigación científica. Revivieron un mito modernizado de la mente, se empezaron a investigar las cogniciones y la conducta pasó de ser el objeto de estudio de la psicología a ser evidencia del verdadero objeto de estudio. Nunca murió la psicología conductista en los laboratorios, pero ya nadie le prestaba atención. Pero a ver, este retroceso no fue injustificado. El paradigma del reflejo condicionado estaba teniendo muchos problemas. Y es que si aceptábamos a la psicología de Skinner como teoría de la conducta, debíamos aceptar también que aunque explicaba gran parte del comportamiento, había cosas que simplemente no captaba, o lo hacía de manera muy forzada. Los descubrimientos no dejaban de arrojar evidencia de que no todo cabía en la dicotomía operante-respondiente, y sus subdivisiones verbal-no verbal, gobernada por las reglas y moldeada por las contingencias. Schoenfeld, por ejemplo, creó criterios generales para unificar al condicionamiento clásico, el operante, el reforzamiento no contingente y otros fenómenos en variaciones paramétricas de un mismo proceso. La clasificación de Skinner era a veces insuficiente y a veces excesiva, así que urgía una modificación en la teoría de la conducta si no queríamos volver a caer en el mentalismo. Pero, ¿cuál era el problema de la psicología skinneriana? ¿Qué limitaciones tenía?
La primera de estas limitaciones tiene que ver con el paradigma del reflejo. Este paradigma tiene un origen oculto justo en el mismo personaje que los conductistas siempre señalamos como el malo de la historia. Y es que Descartes, además de oficializar el mito de la mente, también describió las primeras leyes de la mecánica. Estas leyes explicaron el movimiento de prácticamente todo objeto en el universo durante siglos. Y el movimiento solo era posible cuando un objeto tenía acción sobre otro objeto. Una relación de causa y efecto lineal. El cuerpo que acciona es la causa y el que reacciona es el efecto. La reacción es el movimiento reflexivo de la acción. Esta causalidad es una relación discreta, no continua, entre un objeto y otro. La causalidad mecánica fue importada primero a la biología, concretamente a la fisiología adivinaste, y luego fue importada a la psicología, donde el reflejo también es una relación discreta, no continua, entre un estímulo y una respuesta. No es sorpresa ver en las dos disciplinas metáforas conceptuales como impulso nervioso, fuerza de respuesta y, por supuesto, reflejo condicionado. Pero ¿por qué esto es un problema? Además de las implicaciones lógicas que conlleva importar términos de una disciplina a otra, cosa que los conductistas han tratado de evitar durante mucho tiempo, pues es un problema porque esta causalidad excluye a cualquier factor de influencia que no entre en la secuencia causal directa. No entrarían ni los estados de ánimo, ni los acontecimientos, ni otros objetos que estén presentes en la misma situación, ni siquiera la situación en sí. Y es más, ni siquiera la historia individual podría entrar en este esquema. ¿Cómo se explica que te comportas diferente cuando estás enojado que cuando estás feliz, aunque sea la misma situación? ¿Por qué cuando tienes hambre y ves un puesto de comida en la calle vas corriendo, pero cuando no tienes hambre no lo haces, si la situación es la misma? ¿Por qué si escuchas un ruido fuera de tu habitación reaccionas diferente en la noche que en el día? Imagina que uno de tus amigos acaba de perder su empleo y tú vas y le pides dinero. Es bastante razonable que no quiera prestarte. Ahora imagina que en lugar de haberlo despedido, lo ascendieron. Es mucho más probable que si le pides dinero, acceda a prestártelo. ¿Pero qué cambió? La situación en la que lo omitiste fue exactamente la misma. Y sí, sé que probablemente le atribuirás muchísimo de esto a la historia conductual o a la historia de reforzamiento o a la historia de cualquier clase, pero es que la historia tampoco puede entrar en este esquema causal directo. Básicamente nada puede entrar ni salir de ahí, porque cabe preguntarse: ¿es la historia lo que controla la conducta o son solo los estímulos? Y si fuera la historia, ¿de qué manera lo hace? ¿Cómo tiene un organismo contacto con la historia durante la sucesión causal? ¿Será que la historia es evocada por los estímulos? ¿Será que la historia está presente al momento de la interacción? No sé tú, pero yo veo un problema muy gordo asomándose ahí. Un segundo problema tiene que ver con el análisis de los fenómenos. Anteriormente, y estoy hablando antes de Skinner, los experimentos preferidos de la psicología conductista eran los de ensayo discreto, experimentos como los de los laberintos y los de las cajas problema. Estos experimentos te dejaban ver cómo cambios en el ambiente producían cambios en la conducta, y podías ver datos interesantes al ver la duración de cada ensayo y los errores en cada uno, pero las modificaciones que podía hacer uno en estos experimentos eran muy limitadas y no te permitía ver otras variables importantes como la demora, cantidad y magnitud del reforzador. Skinner consiguió precisamente evaluar estas tres variables con el método de la operante libre. De todo esto ya te he hablado en este video. Por las características de este arreglo experimental, la medida fundamental era la tasa de respuestas, y con este arreglo experimental se permitió la programación de estímulos a través del tiempo. Pero la elección de la tasa de respuestas como variable dependiente y de la programación de estímulos como variable independiente restringió irremediablemente a la ciencia de Skinner a no hacer ningún descubrimiento más allá de relaciones temporales entre estímulos y respuestas repetitivas. O sea, que cualquier cosa que no fuera un comportamiento repetitivo, estereotipado en puntos fijos de una situación particular, no podía ser explicado por la teoría del condicionamiento. Pero es que la cosa va todavía más allá, porque incluso comportamientos simples dentro de la misma caja de condicionamiento no tenían una explicación con los principios de conducta operante que habían definido los conductistas. Ni la conducta adjuntiva, ni el reforzamiento no contingente, ni el automoldeamiento, ni el automantenimiento. Los principios de la conducta operante eran simple y sencillamente insuficientes.
El tercer problema tiene que ver con la dicotomía más importante de la teoría del condicionamiento, la distinción entre la conducta respondiente, el aprendizaje de señales, y la conducta operante, el aprendizaje de respuestas. Esta distinción lleva a unas cuantas interrogantes. Dado el esquema causal, ¿pueden o no pueden ocurrir estos dos tipos de conducta al mismo tiempo? Y si es así, ¿eso querría decir que las dos son parte del mismo proceso? ¿Podría un proceso reducirse a la operación acumulada del otro proceso? Por ejemplo, reducir el condicionamiento operante a un encadenamiento de respuestas condicionadas. Si respondemos que sí a cualquiera de estas preguntas, significaría que la distinción operante-respondiente es un artificio ilusorio de laboratorio. Si respondemos que no y admitimos que algunas veces nos comportamos respondientes y otras operantes, empezaría a ser un caos delimitar en qué momento empieza un proceso y empieza el otro. Además, qué tan grande o pequeña tiene que ser una respuesta para considerarse parte de alguno de los dos procesos. Y algo todavía más grave de esta dicotomía es que no hay niveles de complejidad entre ninguna de las dos. Son distintas, pero definicionalmente una no es más compleja que otra. Ocurren en el mismo nivel de complejidad. Y eso nos lleva al siguiente problema. El problema es que si tenemos dos tipos de conducta en la misma complejidad, ¿cómo empezamos a explicar el desarrollo psicológico? Si la conducta operante y la respondiente no tienen diferencias de complejidad, esto parecería sugerir que todo lo que pueda ser psicológico es igual de complejo. Y basta con mirar a la naturaleza para darse cuenta de que no es así. Mover una palanca no es igual de complejo que resolver una ecuación matemática. Y resolver una ecuación matemática no es igual a escribir un poema. No son iguales. ¿Cómo se explicaría, por ejemplo, que un niño no pueda hacer lo mismo que un adulto? Sin aludir nuevamente a la historia que ya vimos que no entra en el esquema causal. ¿Por qué cuesta más trabajo aprender a tocar un instrumento musical que aprender a presionar una palanca si las dos son operantes? El condicionamiento suele explicar esto como una acumulación aditiva de conductas individuales, pero esta extraña acumulación de respuestas no explica bien a bien el desarrollo psicológico. No ha permitido generar una teoría del desarrollo psicológico, una que cuando menos tuviera niveles de complejidad cualitativamente distintos y perfectamente distinguibles. ¿Acaso la morfología y la tasa de respuesta son criterio suficiente para explicar toda la conducta humana? Y otra de las implicaciones que conlleva esto es que la conducta humana y la no humana son iguales, y eso nos lleva al siguiente problema. El condicionamiento nos permite comparar la conducta humana con la no humana. Una teoría comparada de la conducta tendría que tener cuando menos dos labores: analizar el funcionamiento de la conducta individual en distintas especies y analizar las similitudes conductuales entre varias especies en distintos momentos de su desarrollo. Estas dos labores involucran un par de cuestiones. Primero, que si una teoría comparada de la conducta va a describir procesos conductuales, va a describir exclusivamente eso, y describir procesos conductuales no equivale en ningún sentido a explicar la evolución de una especie. Por lo tanto, no es necesario ni correcto hacer isomorfismos o equivalencias entre los procesos evolutivos y los procesos conductuales. No. Sin embargo, hay muchos conductistas que lo han hecho así, lo cual nos reduciría bastante la labor de describir directamente los procesos conductuales a simplemente identificar similitudes entre la evolución y la conducta. Y esto nos llevaría a otro problema un poquito más grave. Simple y sencillamente no podemos reducir la operación de procesos conductuales a la operación biológica. De lo contrario, no tendríamos problemas en convertirnos en un subcampo de la biología. No tendríamos una ciencia con su propio y definido objeto de estudio y terminaríamos siendo la extensión de otra ciencia. Finalmente, y con base a todo lo anterior, el último problema tendría que ver con la extrapolación infundada de los conceptos analíticos de laboratorio al campo aplicado directamente. Y es bastante comprensible, ya que una de las principales intenciones de Skinner al hacer su teoría era la planeación social. Pero en su empeño por unificar esta planeación social con la investigación básica de laboratorio y la investigación aplicada, hizo que se trasladaran directamente los conceptos analíticos de laboratorio a situaciones sociales bastante más complejas que una caja de condicionamiento, y les llamó
técnicas de modificación de conducta. Uno no deja de preguntarse si él de verdad creía que las situaciones sociales eran reductibles a la morfología de la conducta y la tasa de respuesta. Lo peor de esto es que mientras se seguía haciendo evidencia de los procedimientos en cajas de condicionamiento operante, resulta que casi nadie había estudiado la conducta humana en situaciones sociales y por tanto no había procedimientos ni conceptos para estudiar esa conducta. No me sorprende que los cognitivistas hayan ganado terreno en ese sentido, pero ¿esto quiere decir que tenemos que abandonar para siempre la psicología conductista y que la evidencia que hizo Skinner no sirve para nada? Pues claro que no. Esto solamente pone en claro que la teoría de la conducta de ese tiempo tenía limitaciones y que esas limitaciones eran algo que se tenía que superar de una manera u otra. Algunos eligieron ponerle parches a la teoría del condicionamiento, algunos decidieron meter factores mediacionales como las cogniciones y la mente otra vez, y algunos otros decidieron arrancar el problema de raíz. Y es que por muy inconsistente o por muchos problemas o limitaciones aparentes que tenga una teoría, no podemos simplemente desecharla y ya. La evidencia que se consigue bajo el método científico no deja de ser evidencia científica. Esta situación no deja de recordarme un poco, por ejemplo, a lo que sucedió en el campo de la física con la dualidad onda-partícula, que a pesar de que explicaba muchos fenómenos, dejaba fuera muchos otros. Sin embargo, al llegar los paradigmas de la mecánica cuántica, los abarcó perfectamente a todos. Y por supuesto que un cambio de paradigma no puede venir universal para todos, sobre todo en un campo tan complicado como es la psicología. Está claro que no todos van a aceptar ese cambio de paradigma, pero también está claro que para muchos es necesario. Así que no es necesario volver a creer en la mente, no es necesario abandonar a la filosofía conductista, pero sí es necesario quizás verla desde un sitio distinto. Y por fortuna, muchos científicos lograron dar ese salto. Y justamente de eso te voy a hablar en los siguientes videos. Aquí hay otro video que puede interesarte y no olvides suscribirte en este botón de aquí. Soy Ángel Cortés y muchas gracias por ver este video.